Instrumentos de percusión. En este caso voy a comenzar hablándoles sobre el concepto de los instrumentos de percusión. Comencemos por la percusión. Viene del latín percusión, es la acción y efecto de percutir, o se hace dar golpes repetidos. Su significado más frecuente está vinculado al ámbito de la música, para nombrar el conjunto de los instrumentos de percusión de una banda o de una orquesta. Ahora, en instrumentos de percusión se refiere a un instrumento musical cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado. Es quizá la forma más antigua de instrumento musical. La percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir y por su facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales. La sección de percusión de una orquesta, por ejemplo, suele contener instrumentos como los timbales, el bombo, los platillos, el triangular y la pandereta. Sin embargo, la sección puede contener también instrumentos no percusivos como silbato y sirena o una caracola soplada. Las técnicas de percusión pueden aplicarse incluso al propio cuerpo humano, como la percusión corporal. En una descripción un poco más profunda sobre los instrumentos de percusión, se refiere a aquellos que producen sonido cuando son excitados por percusión directa o indirecta. Los instrumentos de cuerda percutida que pertenecen en realidad a esta categoría no se estudian dentro de ella, pues sus características y posibilidades musicales son muy diferentes. La percusión se efectúa de maneras muy diversas mediante varillas metálicas, mediante baquetas, golpeando un cuerpo sonoro contra otro, y directamente mediante un teclado, etc. En líneas generales, puede decirse que la función musical de los instrumentos de percusión es rítmica. Hay dos clasificaciones principales de la percusión, según el elemento vibrante que se utiliza, que tiene tres subdivisiones, que viene siendo varilla. En este caso, por ejemplo, sería el xilófono, la celesta y el triángulo. En este caso de la placa, vendría siendo platillos, campanas y gong. En el de membrana, serían timbales, bombo, tambor y pandereta. También está según el tipo de sonido que producen, que está tanto en tonación definida, o sea, que producen sonidos de tono preciso, que son el diapasón, xilófono, marimba, celesta, glockenspiel, campana, carillón, campana tubular y timbales, así como la entonación indefinida, que producen ruidos simplemente, que viene siendo el triángulo, el bombo, tambor, pandereta, platillos, castañuelas y gong, entre muchos otros. En el método de producción de sonido están dos criterios para clasificarlos en dos categorías, que vienen siendo membráfonos y diófonos. En el membráfono se utiliza una membrana tensada un poco suelta. En los idófonos se refiere a los que sus propios cuerpos son los que producen la vibración y por tanto el sonido, como por ejemplo en este caso el triángulo. Los instrumentos de percusión pueden tocar no solo el ritmo, sino también la melodía y la armonía. Otro dato es que en casi todos los estilos musicales la percusión desempeña un papel fundamental. En las bandas musicales y bandas de gaitas es el ritmo del bombo el que mantiene a los soldados al paso y a una velocidad regular, y es la caja la que proporciona ese aire crujiente decisivo a la melodía de un regimiento. En el jazz clásico, uno piensa casi inmediatamente en el ritmo distintivo del hit-hat o el platillo ride cuando se pronuncia la palabra swing. En la cultura musical popular más reciente, es casi imposible nombrar 3 o 4 canciones de rock, hip hop, rap, funk o incluso soul que no tenga algún tipo de ritmo percusivo que mantenga la melodía en el tiempo. Debido a la diversidad de instrumentos de percusión, no es raro encontrar grandes conjuntos musicales compuestos exclusivamente por percusión. El ritmo, la melodía y la armonía están representados en estos conjuntos. Suelen empezar a tocarse a una edad temprana, en el caso de los individuos con más talento. Comúnmente se empieza a tocar entre los 10 a 12 años. Ahora continuaremos con algo de la historia. Bueno, ya en este punto, conociendo lo que vendría siendo el concepto de la percusión, ahora nos vamos a enfocar sobre su historia de este instrumento, pero al principio vamos a hablar sobre un tanto general y después nos vamos a enfocar en su evolución en el ámbito académico. Primero necesitamos conocer como esta parte porque también es algo interesante de saber cómo fue evolucionando, porque de hecho la percusión tiene desde muchísimo tiempo atrás.
ya que prácticamente desde el comienzo del tiempo del ser humano, los hombres pues han estado como golpeando o sacudido o raspando el suelo o cosas así, pequeñas cositas que generan esos sonidos y como que crean como un dicho ritmo. Y pues estos eran muy fáciles de encontrar porque pues se podría hacer con la misma naturaleza o con cosas muy, muy básicas para provocar esto. Porque como bien sabemos, pues la percusión se basa en un instrumento cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado o frotado. Además de que estos vienen siendo desde tiempos muy antiguos, ya que se utilizaban también como para comunicarse con dioses, también para recrearse en comunidad. Y esto se comprueba ya que algunos arqueólogos encontraron hallazgos sobre comunidades antiguas, sobre instrumentos que se utilizaban que son de percusión, como por ejemplo los tambores de arcilla o maderas o incluso hasta huesos para percutir. Lo mejor que conocemos hoy en día son pues las propias baterías, que son una evolución clara de lo que vendría siendo la percusión. Y pues esas actividades pues estaban relacionadas principalmente con la caza, sus juegos y ceremonias religiosas, que seguramente pues se hacían desde muchos siglos de nuestros ancestros para divertirse. La historia de los instrumentos de percusión pues se desarrolla desde dos puntos de vista: los instrumentos populares y la historia de la percusión orquestal. Todos los pueblos de la tierra han aportado una parte de apoyo para crear lo que hoy en día se conoce como la percusión, ya que esto pues, como dije, fue evolucionando de una manera muy, muy progresiva, y pues se puede afirmar que incluso antes de hablar el ser humano pues se comunicaba a través de distintos tipos de artes, y uno de estos tipos de artes que surgió antes del habla para poderse comunicar eran estos pequeños instrumentos de percusión. Esto es muy interesante pues, ya que es una manera muy, muy artística, muy sentimental, muy emocional de comunicar y transmitir lo que el ser humano quería transmitir cuando no podía comunicarse tan fácilmente como las lenguas actuales. Orígenes enfocados en la educación. La enseñanza de la música ha cobrado importancia en la formación de profesionales, donde se prepara tanto instrumentalistas como docentes especializados. La percusión se ha tomado como objetivo de estudio en diferentes instituciones en educación superior en el mundo y hace parte indispensable como asignatura en la educación musical. Por ello, en este trabajo se aborda el dominio de la percusión como instrumento principal en la énfasis de interpretación musical. Además, presenta una síntesis de varios referentes teóricos y didácticos utilizados para su enseñanza. Esta asignatura está puesta en práctica en énfasis de la carrera maestro en música en nivel superior, lo que contribuye al desarrollo de la educación rítmica al iniciar un camino a partir de la enseñanza de las tradiciones populares de Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de visualizar la necesidad de conocer y dar a conocer elementos identitarios de la percusión latina en las nuevas generaciones, para crear en los estudiantes un sentido de pertenencia vinculado con la enseñanza de la música de su propia región, lo que ayuda a mantener esa relación de apropiación y respeto. Es imprescindible crear una cultura de actualización de percusión latina en los estudiantes y docentes, tanto en música como también de educación musical, de manera que brinden nuevas expectativas de calidad en la educación superior. Ello permite la transmisión de la cultura vinculada con esta área, para poder vivenciar y apreciar el entorno donde se ejercen diversos grupos instrumentales de esta materia.
Beneficios de la percusión. Se suele definir la música como el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos y estéticamente válidos, los cuales son generados a través de la voz o de instrumentos musicales. Sin embargo, cuando estos efectos, ritmos y sonidos son generados a través del propio cuerpo, entramos ya en terreno de la percusión corporal. La percusión corporal es una disciplina presente desde la prehistoria y que consiste en crear ritmos y sonidos a través del propio cuerpo. Toda cultura tiene tradiciones de percusión corporal y esta se puede utilizar para acompañar música o como una coreografía. Es una disciplina muy utilizada en la educación debido a su sencillez, pues por un lado fomenta el aprendizaje de elementos básicos del lenguaje musical, así como las distintas propiedades del sonido que son timbre, altura, intensidad y duración, además del ritmo, el tempo y la métrica. Por otro lado, ayuda a coordinar el movimiento y desarrollar las actividades motrices fundamentales. Además, estimula el cerebro, ayuda en diversos procesos neurológicos como la atención, la memoria, la concentración y capacidades para el lenguaje o la matemática, y también fomenta el trabajo de grupo y la integración. La percusión corporal requiere una participación activa, de tal manera que la persona hace uso de su cuerpo a nivel físico, pero también a nivel mental e incluso afectivo. Durante la percusión corporal se pone en juego la motricidad, la cognición y la emoción. Desde hace siglos, la música se ha relacionado de manera natural e innata con el movimiento, el cual, como primer lenguaje del ser humano, representa la intención primordial de comunicar ideas, necesidades y emociones. Con el transcurso de los años, nos olvidamos de esta necesidad para limitarnos a la palabra como herramienta de expresión para con nuestro entorno, limitando a su vez no solo nuestra capacidad de comunicación, sino también nuestras posibilidades de socialización, pues la pertenencia a un grupo, en este caso, de actividades de percusión corporal, facilita el contacto y la integración entre sus componentes. Actividades primordiales como la expresión corporal y el movimiento, como es el caso de la percusión corporal, nos permiten relacionarnos con el mundo. Esta tendencia innata por moverse es la que, especialmente a los más jóvenes, le acerca a la música. Pero a pesar de que existen varias evidencias científicas que confirman la importancia del movimiento en el aprendizaje musical desde las primeras edades, el uso del movimiento como herramienta de motivación para la mejora del aprendizaje de música en las aulas de las escuelas es relativamente reciente y hay pocas investigaciones relacionadas en esta etapa. Esta disciplina de tradición histórica no solo contribuye a un bienestar físico, sino también socioafectivo, fortaleciendo la aceptación de uno mismo y la integración entre las personas. La práctica de la percusión corporal no solo desarrolla el sentido rítmico espacial y la coordinación, sino que permite establecer una relación entre el campo perceptivo visual y auditivo, desarrollando una motricidad de carácter global. Para finalizar, la percusión corporal también ayuda a personas con enfermedades como el Parkinson, problemas cognitivos como el Alzheimer o daños cerebrales después de un accidente. En estos casos la enfermedad no se cura ni desaparece, pero el paciente va a tener una mejor calidad de vida y un deterioro menor en el largo plazo. La caja de resonancia, también de madera, amplifica el sonido producido. Este instrumento lo podemos encontrar en 3 tamaños: xilófono soprano, alto y bajo, ordenados de agudo a grave. Las primeras versiones de este instrumento fueron inventadas en Asia. Posteriormente, el instrumento llegó a África debido al comercio y evolucionó, dando lugar a la forma actual. Este instrumento es el precursor de otros instrumentos similares como la marimba o el vibráfono. Triángulo. El triángulo es un instrumento idiófono de tipo percutido. Este instrumento está formado por un triángulo de metal abierto que vibra cuando se golpea con una varilla, también de metal. La nota de este instrumento tiene una altura indefinida y posee una gran sonoridad. En general, estos instrumentos son ideales para comenzar con algo de teoría musical rítmica y que sin lugar a dudas ayuda al desarrollo general de la persona practicante en muchos aspectos musicales.